La revista de opinión Democracia agradece el patrocinio de... En mi hogar lo tengo todo con Fahrenheit. En Andalucía entendemos lo que estamos pasando. Por eso te traemos el crédito único, con la tasa más baja del mercado. Andalucía, 51 años. Toda una vida mejorando otras. Alianza Hospital ofrece servicios médicos de excelencia. Estamos de vuelta en El Dorado Restaurante. Cocina peruana e internacional. Nadie me da mejores beneficios que CNT. Cámbiate ya. Vive tu experiencia CNT. Estudia posgrados en la Universidad Politécnica Salesiana y juntos construyamos ciencia. Inscripciones abiertas. Elijo un banco verde. Produbanco. En pro de ti. Un Redoxón total al día ayuda a mantener tu sistema inmune arriba. Si es Bayer, es bueno. A partir de este momento, Exa FM, Democracia AM y Democracia TV presentan el programa de información y análisis más influyente de la radio. La revista de opinión Democracia. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta a Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. 6:33 en el territorio continental ecuatoriano. Un saludo cordial, afectuoso y respetuoso a los seguidores de la revista de opinión Democracia este jueves 16 de septiembre del 2021. La noticia de este jueves marca lo que hoy los periódicos del país recogen. Diario El Comercio publica como noticia principal: el gobierno dialogará con el FUD y organizaciones civiles. Esto es reconfortante, que fluya el diálogo. Por cierto, un diálogo con resultados, no con protagonismos de nadie. Tienen legítimo derecho los trabajadores, las organizaciones sociales, a demandar, a exigir al gobierno de turno. Pero no puede haber imposiciones. No se puede entrar a un diálogo. Me derogan el decreto de congelamiento de los combustibles o no hay diálogo. Eso no puede ser. Tiene que ser un diálogo abierto, sin protagonismos, sin buscar las cámaras de televisión, que es lo que se han acostumbrado para hacerse presente y generar una imagen política. Ayer, este miércoles, hubo marchas sociales en demanda de atención. Las marchas, las protestas son legítimas cuando se embarcan en el ordenamiento jurídico, en el respeto a los bienes públicos y privados. Ayer fue una marcha normal, una marcha regular que plantearon las organizaciones sociales, los trabajadores, una parte de los sectores indígenas, lo cual es bueno. Aquí hay espacio para la protesta, pero con propuestas. La Constitución, artículo 98, consagra el derecho a la resistencia y es legítimo ese derecho a las exigencias de las angustias que viven los ecuatorianos. Fueron pacíficas este miércoles. Lo malo, y hay que decirlo sin ambajes, es que ya por allí se escucharon amenazas, advertencias que volvería octubre 2019. El país no puede soportar en estas condiciones económicas duras, difíciles, con un 30% de quienes disponen un pleno empleo y el 70% en condiciones extremadamente complejas o sin trabajo o en la informalidad. Esos anuncios debieran ser proscriptos, debieran ser archivados. Nunca más el país debiera repetir lo lamentable que fuera octubre de 2019. Pero por allí hay voces ya, voces de extremistas que buscan el caos y algunos mirando desde la tribuna que esperan que esto suceda, que es un proceso de destrucción. Hay que defender la paz, hay que defender el diálogo como mecanismo para solucionar los acuciantes problemas que vive el país. El Ecuador no quiere más violencia, no quiere más destrucción.
Y hay que encontrar soluciones al empleo, al mejoramiento de la situación económica, seguridad, la atención en salud, la educación, la calidad de vida de los ecuatorianos. Por tanto, el diálogo abre una nueva etapa. El gobierno debe escuchar, procesar y las organizaciones sociales plantear demandas viables en condiciones difíciles por la crisis económica y la pandemia. No hay aún propuestas concretas y ya ha habido mensajes de oposición, lo cual no está bien. Saludamos el diálogo, pero que sea un diálogo con concreciones, con propuestas concretas, viables en estas condiciones que vive el país. Luego de saludar esto, queremos dar la cordial bienvenida a 3 asambleístas para hablar precisamente de las tareas de la Asamblea Nacional. Al asambleísta Vilma Andrade, de Izquierda Democrática, Francisco Jiménez, de Creo, y César Ron, Independiente. Quisiera partir de un hecho. La Asamblea es el escenario político en donde se refleja la situación del país y en donde también se tienen puestos los ojos en la búsqueda de soluciones. Y la Asamblea tiene esas 2 tareas constitucionales fundamentales, la legislación y la fiscalización. Es decir, acaban de pasar un juicio político al defensor del pueblo y en donde, más allá de los resultados, se ha cumplido con esta tarea. Paralelamente, hay que reconocer que en la Asamblea Nacional día a día salen a la luz nuevas denuncias y acusaciones entre una parte de sus miembros, no todos, por cierto, hay que señalarlo. Felizmente hay asambleístas que no se contaminan de estas presuntas irregularidades, presuntos cobros de diezmos, dinero, gestión de cargos, en definitiva una corrupción que va contra la Constitución y la propia ley orgánica de la función legislativa, la gestión de cargos, que no lo pueden hacer. Pero así como hay organizaciones políticas que no han dado una lectura correcta de la demanda de los ecuatorianos, hay que reconocer que hay organizaciones que se han venido autodepurando, al menos 2 casos. La vicepresidenta de la Asamblea Nacional y un último caso esta semana que incluso ha sido presentado ante la Fiscalía para que en el debido proceso y con derecho a la defensa se investigue penalmente estos casos. Nosotros queremos saludar ese hecho de que se busque una autodepuración a fin de cortar a tiempo hechos que no generan confianza en los ecuatorianos. Con estos antecedentes quisiera saludar a Vilma Andrade y decirle cómo ha visto usted desde Izquierda Democrática esa labor legislativa y de fiscalización que viene cumpliendo y que de alguna manera sí ha sido observado en los exteriores de la Asamblea Nacional. Buen día, Vilma. Muchísimas gracias, apreciado Miguel. Un gusto compartir este espacio con los colegas asambleístas César Ron y Francisco Jiménez, que de paso hay que señalar, somos también parte de la Comisión de Desarrollo Económico que viene trabajando intensamente en la Asamblea Nacional. Bueno, señalar, Miguel, que como para todos, yo creo que son temas absolutamente reprochables y que han llevado en definitiva a una depuración dentro de Izquierda Democrática, pero no deja de ser una problemática que hay que verle más allá de lo sucedido en estos últimos hechos y en general nos debe llevar a una reflexión a todas las organizaciones políticas en lo que conlleva la conformación de las candidaturas en las diferentes listas, en este caso pluripersonales, y creo que hay que ir también a un fortalecimiento del sistema político y de las organizaciones políticas que puedan garantizar que quienes lleguen a la representación o que ostenten la representación sean personas que tengan la capacidad, el profesionalismo o una trayectoria que avale realmente la posibilidad justamente de ocupar esos puestos. Una trayectoria donde se vea realmente qué han hecho por bien de la comunidad, de la sociedad y del país. En todo caso, creo que la Asamblea Nacional tiene una gran
inmensa responsabilidad en este momento y es de trabajar en conjunto realmente con todos los organismos del Estado y sobre todo con el Ejecutivo, entendiéndose que el presidente de la República es quien define la política económica, tributaria y fiscal y por lo tanto el trabajo tiene que ser de diálogo, de consensos y lógicamente en ese proceso nos encontramos. En este caso, las 4 leyes que han sido aprobadas en la Asamblea Nacional han salido de nuestra comisión. Es una comisión que está trabajando intensamente. Hemos aprobado leyes muy importantes. Ayer acabamos de hacer una revisión justamente del veto presidencial a la ley de emprendimiento juvenil y será en pocos días conocida ya por el Pleno de la Asamblea, como fue la ley de economía circular y también pues aprobamos la ley de reactivación de Esmeraldas, de Manabí, igualmente la ley de tránsito, importantes cuerpos legislativos que han sido trabajados en la Comisión de Desarrollo Económico y en el caso de la fiscalización también hemos tenido comparecencias de diferentes representantes de la función ejecutiva para que den cuenta qué está pasando por diferentes aspectos que han sido de preocupación nacional, como es el exceso de cobro en las tarifas eléctricas o el 2% de impuesto que se está ejerciendo en todos los comercios y en negocios. En fin, estamos enfocados en un trabajo eficiente. Creo que estamos demostrando realmente un compromiso importante en beneficio del país. A propósito de la fiscalización, quisiera resumir lo que sucediera esta semana con el juicio político al defensor del pueblo, Freddy Carrión, que terminó censurado y destituido y volvió a la cárcel 4. Fueron 75 los votos los que dieron paso a la destitución y censura del ahora ex defensor del pueblo. Sin embargo, la votación generó divisiones en el movimiento indígena, pues algunos de ellos se unieron a Creo, Independientes, PCC e Izquierda Democrática para dar paso a la destitución. Mientras UNES, que defendió a Carrión y que durante la sesión tuvo algunos acercamientos con Pachacutic, no logró revertir esa votación. UNES votó en contra y solo 14 asambleístas de Pachacutic decidieron abstenerse, como Salvador Quispe, Mario Ruiz, Mireya Pazmiño, entre otros, pese a que ya habían mencionado horas antes que iban a votar orgánicamente. Sin embargo, el acuerdo les duró muy poco, pues en el debate se dejó claro cómo Quispe apoyó a Carrión. Si no se hubiera firmado el informe en relación a la lucha social de octubre, por más errores que hubiera cometido el defensor del pueblo, no hubiera este juicio político. ¿Por qué defienden tanto el informe de octubre? Los responsables del asalto a Quito, de la violencia, del pillaje, siguen libres y nos quieren dar lecciones, señora presidenta. Estas palabras no gustaron a algunos asambleístas de Pachacutic. La impunidad de octubre no se limpia, señora presidenta, defendiendo a un defensor del pueblo que agrede a una mujer. Y precisamente la agresión a 2 personas en mayo pasado, entre esas una mujer, fue motivo de indignación en el Pleno. Tener que ver a colegas legisladoras pararse y aplaudir a un agresor sexual. Y que haya mujeres en este Parlamento que aplaudan a un ciudadano que de defensor de los derechos humanos se convirtió en un victimario. Carrión usó sus 3 horas de defensa y además replicó a los legisladores que lo acusaron. Antes de terminar, dijo que hay intereses de reparto de ciertos asambleístas y dio nombres. El señor Vicente Astudillo Saquicela, familiar suyo, se encuentra en estos momentos como delegado de la provincia, delegado de la Defensoría del Pueblo en Loja. Le conmino a que demuestre que el defensor del pueblo de Loja es mi sobrino, o es mi primo, o es mi pariente. Si usted me demuestra, renuncio a la Asamblea Nacional. El caso de Carrión se cierra en la Asamblea con su destitución, pero esa información pasa a la Fiscalía y Contraloría General del Estado para los exámenes pertinentes. Ahora se abren procesos de control político a exfuncionarios como Mauro Falconi. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Ese es el resumen del juicio de esta semana a el ex defensor del pueblo, Freddy Carrión. Asambleísta Vilma Andrade, ¿usted cómo resumiría esta posición
en donde había una expectativa fuera por los hechos ocurridos y protagonizados por el defensor del pueblo. No, precisamente el resumen que se ha dado cuenta en este momento nos hace ver la relación realmente indecorosa, inapropiada de quien debe representar, en este caso, la defensa de los derechos humanos. No puede ser un funcionario público, pues una persona que no tenga la calidad moral y la actuación tanto pública como privada, para que pueda ser un ejemplo realmente de su accionar. En ese sentido, creo que la Asamblea Nacional tomó un importante desafío también, porque era muy complejo, se tendió siempre en todo el proceso de enjuiciamiento, se llevó el proceso efectivamente a analizar el informe que sabemos todos realizó el defensor del pueblo y que en él concibe algunos temas que yo resalto también, porque yo creo que hay que tomar en consideración que el proceso de octubre, si bien tuvo de algunos sectores indígenas desmanes desproporcionados y acciones absolutamente reñidas con lo que debe ser una protesta social, sin embargo, yo creo que hay que mirarle también a la protesta como tal, que fue concebida también como una posibilidad también de demostrar el que no estaban de acuerdo con la toma de medidas como era la alza de combustibles que no había sido consultada ni haber sido socializada con ninguno de los ecuatorianos. Y creo que hay que diferenciar lo que fue esa protesta de personas y sobre todo del sector campesino, del sector rural, de los indígenas, de diferentes comunidades que se movilizaron por una necesidad clara. En el sector rural es donde está más la pobreza en el Ecuador. 3 de cada 10 niños sufren de desnutrición crónica. Ahí están los problemas. 6 de cada 10 personas en la ruralidad no tienen empleo. Es decir, los problemas sociales están ahí y de eso derivó una protesta. Entonces hay que diferenciar y creo que por eso también las posiciones en Pachacutic fueron enfocadas a pensar que al apoyar al defensor del pueblo estaban apoyando un informe y eso había que dejar claro. El informe está presentado, el informe ya fue inclusive analizado en la asamblea anterior en varios procesos y pues eso no modifica ni cambia una acción que ellos consideran absolutamente legítima y buena a favor de su organización respecto a estos actos bochornosos, reñidos con la moral y la ética y además que han dejado, yo creo que un mensaje absolutamente negativo en los ecuatorianos respecto a lo que debe ser la actuación de quien defiende los derechos humanos y quien representa a través de su accionar la defensa del pueblo, como así determina pues las funciones que están consagradas en la Constitución y en la ley. Asambleísta Francisco Jiménez del bloque de Creo, ¿cómo ve este momento que atraviesa la Asamblea Nacional en estas condiciones? Buen día. Buenos días, un saludo muy cordial a quienes nos siguen a esta hora y por supuesto a mis colegas asambleístas y amigos César Ron y Vilma Andrade. Un gusto poder compartir panel con ustedes. Bueno, la Asamblea es un reflejo de la sociedad. La Asamblea no viene de Saturno ni de otro planeta. Es una proyección del trabajo que han hecho y que hacen los partidos políticos, no solamente en términos de designación de candidatos, sino de quienes finalmente resultan electos. Los cuerpos colegiados en este país nunca han tenido una historia muy fácil ni muy sencilla, ni tampoco muy aceptada, y han sufrido tropiezos. Pero la institución como tal es una institución fundamental para la vigencia de la democracia. Es una institución donde se reflejan las diferentes formas de pensar en el país, donde están plasmadas las diferentes tendencias y organizaciones políticas, y por lo tanto tiene que demostrar que puede funcionar en un Estado democrático y republicano. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Claro que hay casos, y ha habido casos, durante estas últimas semanas que nos han avergonzado a todos, y que deben ser investigados, y que debe hacérselo sin temor ni favor con nadie. Donde quiera que se produzcan y donde quiera que vengan, tienen que recibir una respuesta contundente de la Asamblea. Pero dentro de toda su complejidad,
no nos olvidemos que hoy por primera vez se fiscaliza. Hace mucho tiempo que no se fiscalizaba. Hoy por primera vez se censura. ¿Hace cuánto tiempo que no se censuraba? En las últimas semanas no solamente se ha tratado el juicio político al ex contralor Pablo Celi, sino ahora también al ex defensor del pueblo Freddy Carrión, y donde ha habido pues exposiciones intensas de parte y parte, pero tuvimos la sensatez de poder tomar decisiones que precautelen las condiciones de institucionalidad de la Asamblea y de decencia de los poderes públicos, porque no puede ser que un individuo que aparece golpeando a una mujer y agarrándose también a golpes y a puntapiés con otro exfuncionario público pueda mantenerse en su cargo. Y podrá decir cualquier cosa y se podrá argumentar cualquier cosa, porque hace 2 días casi que era un prohombre al que estábamos martirizando, lo cual me resultó un poco vergonzoso escuchar a algunos asambleístas que hacían una serie de correlaciones entre el perfil del señor Carrión, del ex defensor Carrión, y un montón de hechos históricos en el país. Casi que estuvimos revisando la historia política del país durante los últimos 10 años. Pero lo fundamental aquí es que el señor apareció en un video maltratando, abusando de una mujer y agarrándose a golpes con otra persona. Y resulta que ese funcionario es el que está encargado de mantener la vigencia de los derechos humanos en el país. Entonces eso no admite demasiada consideración. Pero en todo caso, nosotros en la Asamblea, a título colegiado y desde el punto de vista individual, estamos haciendo lo que debemos hacer, legislando, fiscalizando. Como bien decía mi colega Vilma Andrade, a mí en cierta forma me da orgullo que en este caso los panelistas de la radio, los 3, formemos parte de una comisión, que es la Comisión de Desarrollo Económico, que ha venido trabajando denodadamente por el país, y que las leyes aprobadas hasta el momento hayan salido de la Comisión de Desarrollo Económico. Y ayer hemos tenido otras sesiones más sobre la Ley de Emprendimiento Juvenil. Es decir, estamos haciendo nuestro trabajo. Pero está claro que va a haber vicisitudes en el camino y que nos corresponde afrontarlas. Y lo vamos a hacer. Bienvenido al asambleísta independiente César Ron. ¿Cómo ve este momento la Asamblea Nacional? Usted ya tiene su experiencia en la Asamblea y lastimosamente, no por ser peyorativos, cada semana salen nuevos casos, como destaqué al comienzo, que las organizaciones políticas busquen su autodepuración, lo cual es bueno. Sin embargo, esto no genera una buena imagen de esta mala práctica política al interior de la Asamblea, como han sido señalados diezmos, gestiones de cargos. Buen día, César. Por favor, el audio, César. Gracias, Miguel. Un saludo especial a Vilma, Francisco. Un gusto enorme estar con ustedes hoy temprano en la mañana. La Asamblea Nacional tiene una composición política muy fragmentada, ya Francisco lo dijo. Es el reflejo de la sociedad ecuatoriana. Y lo otro que hay que destacar es que los asambleístas no llegaron a la Asamblea Nacional por la linda cara que tienen. Los asambleístas que están en la Asamblea Nacional hoy, fragmentada, con esa composición tan frágil, llegaron con el voto popular. Así es que esto tenemos que tenerlo claro, porque si bien puede haber errores y falta de democracia en los partidos políticos, y esa es una de las reformas que acabo de presentar justamente el día martes en la Asamblea Nacional, una reforma al Código de la Democracia, para que la democracia sea más democracia, para que las organizaciones políticas trabajen en la formación de cuadros, para que las organizaciones políticas trabajen en los procedimientos internos democráticos para su fortalecimiento, para que la política se haga desde las organizaciones políticas nacionales, fortaleciendo a los partidos políticos, porque la política se hace desde los partidos políticos, para que no volvamos a tener, igual que hace 2 años en las elecciones seccionales, 285 organizaciones políticas participando en la política y 48,000 candidatos. Esto tiene que cambiar para que se hagan reformas serias en la política, para que los partidos no sean partidos de emergencia que se inscriben para participar en la política poco tiempo antes de las elecciones y obtienen recursos del Estado.
Los recursos del Estado solo tienen que servir para capacitación y formación política, para nada más. Por esa razón, una de las reformas importantes es que ninguna organización política que al menos no tenga 2 años en todo este proceso de inscripción, de formación, de capacitación, de democracia interna, no pueda presentar candidatos ni participar en elecciones. Y otro punto importante de la reforma planteada es considerar la posibilidad de elegir la Asamblea Nacional en la segunda vuelta, para evitar este fraccionamiento, para buscar acuerdos, para buscar mayorías, para permitir la gobernabilidad del país. Así es que esto tiene que quedar bien claro. Ya era hora de un debate de esta naturaleza. Bueno, lo hemos planteado, está ahí. Y la Asamblea Nacional, pues, todos estos actos de corrupción que se presentan y se denuncian, porque ahora se han denunciado, se conocen, tendrán que ser sancionados dentro del que establece el Código de Ética de la Asamblea Nacional, que antes no había, que ahora sí hay. Entonces, hoy sí hay otros mecanismos justamente para poder sancionar actos de corrupción internamente dentro de la Asamblea Nacional. Y que espero que en los próximos días se produzcan estos procesos de sanción. Así es que aquí la Asamblea Nacional lo que tiene que hacer es ser transparente. Ahora bien, en la parte ya interna de la democracia, hemos visto una frágil mayoría que el día martes, para ir con los datos de las últimas votaciones, estuvo entre 70 y 75 votos. Esa fue la mayoría que funcionó en la Asamblea Nacional en las últimas 2 votaciones importantísimas en el juicio político al defensor del pueblo. 75 y 70 votos. Por lo tanto, pues, ¿qué hay que hacer para sostener la democracia, la paz social? Hay que construir los diálogos. La paz social se construye con diálogos, con acuerdos. La paz social se construye con más democracia. La paz social se construye con acciones, con seguridad, con generación de empleo, ¿no? Así que en el país tenemos que construir la paz social, pero no tiene presentación en el Ecuador, que en apenas 100 días de gobierno se le quiere endilgar todo a este gobierno. Entonces resulta que este gobierno es el culpable de todo. Y si este gobierno no resuelve, entonces la protesta social, a las calles, a quemar llantas, a parar el país, a amenazar. Señores, ya se escucha que hay que avanzar a otro octubre. No, señores, otro octubre nunca más en el Ecuador, porque octubre del 19 le produjo al país graves pérdidas en todo sentido. No ganó el Ecuador, perdió el Ecuador. Pérdidas en lo humano, pérdidas en lo económico, pérdidas en lo político, pérdidas en la estructura del Estado, pérdidas en todo sentido. Así es que otro octubre, no, jamás. Aquí los problemas del país no se pueden resolver a garrotazos y a bala. Los problemas del país se tienen que resolver con diálogos, con acuerdos, con compromisos, con responsabilidad. La situación del país es compleja, es delicada, es grave en todo sentido, en lo social, en lo político, en lo económico. Es complejo, estamos saliendo de una pandemia. Se está vacunando recién al pueblo para poder salir a trabajar, para recuperar la vida, la economía, el trabajo, la producción. Entonces, estos son procesos. El país no va a salir de la crisis económica de la noche a la mañana. Recién el gobierno nacional plantea que en los próximos 4 años, en el 23, dejaríamos de tener déficit fiscal, que en el año 24 tendríamos un presupuesto balanceado sin déficit fiscal. Estas son buenas noticias para el Ecuador, porque el Ecuador no puede seguir viviendo del crédito y del endeudamiento, que ya está muy elevado. Ya no somos sujetos de crédito. Entonces yo no he escuchado en los últimos 20 años a ningún gobierno, ¿no?, hablar de que voy a reducir 2.300 millones de dólares de déficit fiscal en el próximo año y que en el subsiguiente voy a reducir otros 2.000 millones más para finalmente tener 0 déficit en el 2024. Esto implica un gran esfuerzo, pero también un gran compromiso de parar el despilfarro, de gastar lo que se tiene que gastar, de combatir la corrupción para evitar los sobreprecios y los abusos a los que ha estado acostumbrado el Estado y la sociedad ecuatoriana y que no puede mal acostumbrarse a algo que está reñido contra la ley. Entonces todos, absolutamente todos, tenemos que construir
esta democracia participativa, donde sin duda una de las patas dentro de la democracia es el primer poder del Estado, que es la Asamblea Nacional. Así es que las cosas claras, las cosas sobre la mesa, pero amenazas, mis queridos amigos, el país no puede vivir de amenazas, sino de acuerdos, de decisiones y de proyecciones importantes en beneficio de todos los ciudadanos del Ecuador. Ustedes, como miembros de la Comisión de Desarrollo Económico, han destacado lo que han hecho precisamente en este organismo legislativo. Sin embargo, se vienen grandes desafíos. Para citar dos, el Ejecutivo anuncia para las próximas semanas el envío de la reforma tributaria, igualmente el proyecto de reforma laboral. Sin embargo, con el derecho que tienen, ya ha habido reacciones, una visión política, por cierto, sin conocer todavía el contenido, sino con los anuncios que se han hecho oficialmente. Va a haber un gran desafío. ¿Cómo afrontar estos temas cuando de por medio el propio presidente Lasso ha dicho, si no hay respuesta, si no hay viabilidad con la Asamblea Nacional, hay herramientas constitucionales como la consulta popular? ¿Cómo debiera afrontar con responsabilidad, que es lo que exige el país, en estos temas la Asamblea Nacional, asambleísta Vilma Andrade? Sin duda, este es el mayor problema y también el desafío que tiene la Asamblea Nacional, es tratar estas reformas que deben ser presentadas. Si bien no sabemos su contenido íntegro, porque ha sido esbozado por algunos ministros, lo que yo debo de recalcar, y lo he hecho inclusive antes de que se conozca cuáles son o quiénes iban a ser los finalistas de la elección presidencial, es que el país necesita una nueva revisión en varios sectores en el ámbito laboral. Si nosotros no entendemos que existe una problemática, una crisis profunda en el Ecuador y además sumada a eso una pandemia, y no vemos que el sector turístico, por ejemplo, ha sido uno de los sectores más devastados en esta pandemia, que tienen y requieren una nueva visión. Yo había señalado, y lo reitero porque ha sido también un planteamiento, de que la Asamblea Nacional tenga la apertura para poder escuchar planteamientos de nuevas modalidades de contratación laboral. Y sobre esa base, lógicamente, hay que analizarlas, hay que profundizar. La Constitución tiene un marco referencial, tenemos una Constitución garantista, establece claramente que, por ejemplo, el trabajo por horas es inconstitucional, pues eso no puede ser tratado ni tampoco será presentado en la Asamblea, pero sí nuevas modalidades de contratación que pueden dar espacios de trabajo para los jóvenes, para las madres de familia que están en procesos de cuidados de sus hijos y sobre todo pensar que en el país ya es un privilegio tener un trabajo. Si estamos hablando de que solamente 4 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo, lo llamado pleno, es decir, tiene una contratación, tiene una seguridad social y tiene todas las condiciones de apoyo a través del Código Laboral, son privilegiados. ¿Qué hacemos frente a los 6 de los 10 ecuatorianos que no tienen esas oportunidades? Por lo tanto, para ellos tiene que estar enfocado las propuestas laborales. El presidente de la República y los ministros han señalado que estas normas van a ser socializadas previamente. Ojalá que lleguen a un acuerdo. Pero hay que tener también claro de que en esta nueva visión que se está presentando debe darse a conocer quizás de forma más amplia datos que permitan reflexionar sobre los cambios. Se ha dicho, por ejemplo, que la jubilación patronal se eliminaría. En lo personal, creo que ha sido una norma, un alcance en un momento quizás de avance de derechos laborales, esta conquista de tener una jubilación patronal. Pero ¿qué resultado ha dado? Ha sido negativa, ha sido perjudicial a los trabajadores, porque apenas el 5% de todos los afiliados se ha hecho ha tenido el beneficio y ha sido solamente parcial, porque después la empresa inclusive ha llegado a la quiebra. Y ese beneficio, que siendo mínimo, el tema es que lo que ha llevado más bien es a la inestabilidad y que las empresas, al saber que tienen que cargar con una responsabilidad de por vida, lo que hacen es
comenzar a las liquidaciones previas a los 20 años. Eso tiene que ser analizado y lo que sí debería proponer el gobierno es una alternativa para que aquellos trabajadores, empleados, funcionarios que trabajan largo tiempo y que con su experiencia están contribuyendo al fortalecimiento y quizás al engrandecimiento de las empresas o instituciones, puedan garantizar tal vez un aporte adicional. Esos temas tienen que ser revisados. Igualmente, hay que, sobre los temas tributarios, yo creo que ahí hay un gran reto. Igualmente, los ingresos del país están precisamente enfocados a través de que exista un cobro real de los impuestos. Igualmente se señala que apenas el 34% de los ecuatorianos pagamos impuestos. Eso es realmente inmanejable. Se está llevando a una situación realmente grave para poder soportar todo lo que es el gasto del Estado en general. Conocemos, yo creo que hay dificultades y hay que encararlas a través de los cobros de los impuestos. Las empresas, los grandes contribuyentes en este momento le están adeudando alrededor de 4.000 millones al Estado. Y el país está sufriendo por endeudamientos al Fondo Monetario Internacional por valores menores. Creo que hay que enfocar qué es lo que está pasando en el servicio de rentas internas. Hay que cambiar la normativa, hay que llegar a acuerdos. ¿Qué pasa con quizás las deducciones no son las adecuadas? Pues que se las haga. Pero yo me pregunto que esos recursos podrían mover realmente el aparato productivo y a la vez generar mayor oportunidades. Creo que el presidente también habló del IVA diferenciado. Él señaló que inclusive se podría pensar en bajar el IVA, que es una medida para mí bien interesante para el sector turístico, y lógicamente esperamos la propuesta que vaya enfocada como lo ha mencionado y que ya empieza a despertar inclusive rechazos. El presidente ha dicho algo que me parece absolutamente viable, es que los que más ganan tienen que aportar más. Esa es una verdadera redistribución de la riqueza y por lo tanto el enfoque también de pensar en una sola contribución a través del patrimonio rentable, yo creo que es una medida absolutamente asertiva. Nosotros como Izquierda Democrática, y habiendo sido yo la única representante en la asamblea anterior, le planteamos al Ejecutivo precisamente esa posibilidad de que exista una contribución, que lo están haciendo en todos los países, tomando en consideración esta crisis de salud, esta pandemia que estamos sufriendo y que ha llevado realmente al colapso a la mayoría de gobiernos. Y por lo tanto, esa contribución especial que debe ser fijada de forma proporcional, deberíamos analizarla. 470 familias concentran el 65% de la riqueza en el país y muchos de esos no están constituidos, inclusive en paraísos fiscales, no le contribuyen al Estado ecuatoriano. Doctora Vilma Andrade. Entonces yo creo que esa medida tendrá que analizarse también. De cualquier manera, dentro de ese debate, la Asamblea tiene que dar respuestas, porque lo otro sería el escenario de la consulta popular. ¿Qué piensa? Yo creo que la consulta, como es una democracia directa, si es que efectivamente la Asamblea cierra las posibilidades inclusive de llegar a debatir los temas, tiene todo el derecho el presidente de la República. Pero hay un tema que yo quiero resaltar. La Constitución, que es una constitución hiperpresidencialista, le da la posibilidad al presidente a través del veto y a través de los proyectos económicos urgentes que sean tratados en la Asamblea y de esa dimensión y de esa medida. Por lo tanto, tiene instrumentos democráticos de acuerdos y de diálogos con la Asamblea Nacional que todavía no se han fortalecido. Yo llamo a que precisamente eso se lo haga. Yo creo que hay desde el gobierno, lo demostró en la ley de educación superior presentada inclusive por él en la Asamblea y dada a conocer también por los funcionarios de esta cartera de Estado, que nos ha llevado también al análisis de una nueva propuesta. Ojalá que en las propuestas tanto tributarias
tributaria, cuanto laboral, exista también ese diálogo que nos permita llegar, ojalá, a un entendimiento y sobre todo a dar respuesta a los ecuatorianos. Y en ese sentido, creo que la consulta popular también es un mecanismo, pero que tiene que ser analizado. Aquí también puede ser, como de hecho es, los referéndums son la posibilidad de que los ecuatorianos califiquen la gestión. Entonces también es el momento adecuado para hacer una consulta. De hecho, el presidente se conoce que tiene en este momento altos índices de popularidad y por supuesto la consulta es de prever que va a ser auspiciosa. Pero ¿qué pasa si existe un desgaste? ¿Y qué pasa si la problemática social se la culpa al presidente que apenas llega a este gobierno? ¿Y qué pasa con un resultado negativo en la consulta? Yo creo que todos esos temas tienen que ser analizados con mucha responsabilidad para que el mecanismo más bien de diálogo y de consensos se trabaje directamente en la Asamblea Nacional. Asambleísta Francisco Jiménez del Movimiento Creo, ¿cómo debiera responder concretamente la Asamblea frente a los proyectos que han sido anunciados, no presentados aún, reforma tributaria, reforma laboral, o queda la alternativa de la consulta popular? Bueno, la consulta popular es un mecanismo constitucional y está diseñada para salir de un escenario de entrampamiento, pero no es el plan A, es el plan B. El plan A sigue siendo la Asamblea, que haga su trabajo, que revise aquello que va a presentar el Ejecutivo y que lo procese con sensatez. Nosotros como legisladores tenemos la obligación de elevar el nivel de debate, no de hacerlo descender. Tenemos la obligación de estudiar la información que nos remite el Ejecutivo, no simplemente de recoger 2 o 3 ideas que muchas veces se las manifiesta en un escenario más de retórica que de realidades. Lo hemos visto en cierta manera con el análisis del presupuesto general del Estado, que por cierto lo vamos a tener que abordar hoy día. Nosotros debemos conocer lo que está enviando el Ejecutivo. Debemos tratarlo con sensatez y lo que haya que corregir se lo corrige. Está claro que es una mayoría frágil que todavía existe, porque para las votaciones importantes hemos logrado plasmar esa mayoría, aunque hemos pasado raspando, como sucedió antes de ayer, que estuvimos en 75 votos para la censura del ex defensor del pueblo, y tendremos que ver cómo se va dibujando el escenario respecto de la Asamblea. La Asamblea sigue siendo el primer poder del Estado, sigue siendo el escenario donde las diferentes tendencias están representadas y sigue teniendo una obligación con todo el pueblo ecuatoriano de responder con solvencia a las necesidades de progreso del país. Hemos venido de muy atrás, con una crisis económica terrible, con una crisis sanitaria que nos puso a prueba como país y puso a prueba nuestra solidaridad, y con problemas como por ejemplo en la seguridad que deben ser atendidos. Y eso involucra un trabajo compartido, una corresponsabilidad que por supuesto tiene como protagonista el Ejecutivo, pero que también debe ser abordada por la Asamblea en lo que a nuestro ámbito de funciones corresponda. Así que yo, pese a todo lo que se ha podido decir de la institución, igual estoy optimista de que vamos a poder actuar con responsabilidad y con sensatez frente al país. La Asamblea no es un escenario para convertirlo en una tribuna mediática, ni para exacerbar los ánimos del país. Ahora pues resulta que hay una marca registrada. Asambleísta Jiménez, sin embargo, muchos lo hacen, y eso es inevitable. Muchos lo hacen, porque el otro día conversábamos, ¿no? Todavía hay un solio de madurez política que debe ser trascendido. Dentro de todo somos un país al que le ha costado la idea de la democracia y la idea de la institucionalidad. Otros países con probablemente más conflictos que el nuestro, como por ejemplo ha sido el caso de Colombia, que ha vivido con una guerrilla durante más de 60 años, ha sabido acreditar un desarrollo institucional que le ha permitido ir impulsando sus decisiones. Nosotros, en cambio, nuestro proceso de institucionalidad todavía está en ciernes, todavía se está construyendo. Y ahí hay un rol, lo decíamos al comienzo de la entrevista, hay un rol fundamental que tienen que tener las organizaciones políticas para la construcción de esa institucionalidad. Y yo creo que hoy todo eso es puesto a prueba, en las nuevas formas de hacer política, en lo que espera el pueblo ecuatoriano de nosotros, en la responsabilidad que tenemos frente a los desafíos que tiene el país ahora, y debemos estar a la altura de esos desafíos. Así que yo, por mi parte, creo que yo tengo mucha confianza
en la gran mayoría de legisladores que vamos a saber hacer nuestro trabajo, y si es que esto no se da así por diferentes razones o diferentes motivos, tenemos alternativas en la Constitución. La alternativa primera es la de la consulta popular. No es un cuco, no es una bandera que se agita para asustar a nadie, es simplemente una realidad constitucional e institucional de desbloqueo frente a un posible entrampamiento en el Ejecutivo y Legislativo. Pero hay que estar conscientes que no es el plan A, es el plan B. El plan A sigue siendo que nosotros hagamos lo que a la Asamblea corresponde. Asambleísta César Ron, ¿usted comparte ese optimismo? ¿Hay expectativa frente a lo que haga la Asamblea Nacional, frente a las reformas urgentes que quiere el país y que va a proponer el Ejecutivo, o la otra opción, el plan B que se ha dicho, la consulta popular? Miguel, se está analizando con absoluta madurez política. Vilma es una experimentada legisladora, recordando pues que solo 11 de los 137 asambleístas fueron reelegidos para el actual periodo, donde Vilma Andrade y César Ron son 2 de esos 11 reelegidos. Por lo tanto, pues tenemos que avanzar en un proceso de responsabilidad política, de madurez política. Comparto con Francisco Jiménez su criterio de que el primer poder del Estado, la Asamblea Nacional, es el primer escenario político, técnico, jurídico, donde se tiene que avanzar en los proyectos de ley. Todo el país está a la expectativa de la reforma laboral, o mejor dicho, de la nueva ley de oportunidades laborales, porque aquí no va a haber reforma laboral. El Código del Trabajo no se va a tocar. Aquí se tiene que actuar con absoluta responsabilidad para que el Ecuador tenga mecanismos modernos, nuevos mecanismos modernos de contratación. ¿Para qué? Para generar trabajo a esos 6, 7 ecuatorianos que no tienen trabajo el día de hoy. Les tenemos que dar una alternativa, les tenemos que dar una opción. No puede seguir, por otro lado, la negación permanente, y me refiero a la negación permanente de todos los sectores laborales, sindicales del Ecuador, cuando se va y se plantea cambios, modernidad, nuevas formas de contratación. No. ¿Vamos a hacer esto? No. ¿Vamos a hacer esto? No. Entonces, bueno, ¿qué alternativa plantean? Porque yo creo que todas las organizaciones políticas, especialmente las organizaciones sindicales, tienen que también presentarle una alternativa al país. ¿Cuál es la alternativa, señores, para generar trabajo en el Ecuador? De estas cosas son las que tenemos que conversar todos los ecuatorianos con absoluta transparencia sobre una mesa, con temas concretos para buscar acuerdos y soluciones. Esa negación no es buena para el país, peor en la crisis que se encuentra el Ecuador. Y por lo tanto, pues en ese escenario tienen que llegar los proyectos, tanto la reforma tributaria como la reforma laboral, a la Asamblea Nacional para que sean tratados, analizados, discutidos, aprobados, observados o no aprobados. Porque el presupuesto general del Estado o una reforma económica que puede llegar, una reforma tributaria, bueno, el presupuesto general del Estado tiene la responsabilidad de la Asamblea Nacional y el gobierno, el Ejecutivo, de entregarla en octubre, porque se tiene que aprobar el presupuesto general del Estado guardando la regla macrofiscal, guardando la constitucionalidad. Se tiene que aprobar para el año 22. Hoy veo yo un innecesario desgaste de sectores importantes de la Asamblea Nacional al decir que no le van a aprobar nada al gobierno. Claro, nos hemos olvidado, y por eso es importante reflexionar, que el presupuesto general del Estado para este año, que es el año 21, que es un año electoral, fue prorrogado de acuerdo a la Constitución y la ley. Por lo tanto, este gobierno no ha enviado ningún presupuesto, ninguna proforma, absolutamente nada. Lo que ha hecho es un ajuste y una proyección, enviar a la Asamblea Nacional para el segundo semestre de este año de un presupuesto que ya está gastado. El anterior gobierno ya se lo gastó. Así es que realmente el primer presupuesto que va a entregar el actual gobierno a la Asamblea Nacional recién es en octubre para el 2022. Entonces sí hay que observar, sí se tienen que cumplir las reglas macrofiscales, sí se tiene que ajustar el presupuesto general del Estado, porque ya hay desfases, Miguel. Por ejemplo, el precio del petróleo que se consideró en la proforma, que tampoco fue aprobada por la Asamblea anterior, sino que fue observada, hablaba de un precio del petróleo de $32 el barril. Hoy se habla de 67, 68, tiene que ser ajustado. Se habló de otro tema de ingresos a través de las monetizaciones que no han habido en el Ecuador.
y por lo tanto esos desfases económicos de ingresos que son muy importantes, que son de miles de millones de dólares, tienen que ser ajustados a una realidad que se vive en el Ecuador. Y el presupuesto finalmente es simple y llanamente un mecanismo técnico de programación para poder tener un seguimiento, una hoja de ruta para saber por dónde se va a mover el Ecuador. Y finalmente se tiene que empezar a trabajar en el Ecuador con presupuestos reales. A mi criterio, después de haber analizado el presupuesto general del Estado en la Comisión de Desarrollo Económico durante 3 ejercicios anteriores, puedo decir categóricamente que el presupuesto general del Estado siempre llegaba inflado. El papel aguanta todo y el Ecuador ya no está para que se siga inflando el presupuesto. Aquí se tiene que empezar a trabajar con técnica presupuestaria en base al ejecutado, porque si el ejecutado es lo real, lo que se gastó, entonces actuemos con el nuevo presupuesto con responsabilidad en base a lo ejecutado, no a lo presupuestado. El presupuesto está inflado, siempre estuvo inflado, 35.000 millones de dólares es demasiado dinero, que además de estar inflado está desfinanciado con un hueco fiscal inmenso, y reitero lo que dije en mi anterior intervención. Ya se habla, y el gobierno lo ha dicho claramente, el presidente de la República, que para el 2022 va a haber una reducción de 2.300 millones de dólares en el déficit fiscal. Estas son cifras importantes que nos van a llevar a un ajuste que necesita el país de ordenamiento, en todo aspecto, pero en el económico también, de dejar de gastar tanto dinero y de llegar al 2024 con cero déficit. ¿Para qué? Para que se puedan balancear las cuentas públicas, para que el Ecuador empiece a funcionar con lo que genera, para que el Ecuador deje de estar prestando tanta plata, porque además la plata que nos prestan hay que pagarla, y para que empiece el Ecuador a tener transparencia, disciplina fiscal, que es lo que no tenemos en el Ecuador en muchos sectores de la economía. Fíjense usted que estamos hablando de aspectos económicos importantes, pero por ejemplo no hemos tocado un tema fundamental que es el ahorro interno. ¿Qué vamos a hacer con la seguridad social? ¿Cómo salvamos a la seguridad social? ¿Cómo recuperamos en el Ecuador el ahorro interno? El Ecuador es un país que no tiene ni ahorros ni fondos de reserva. Y no puede materia haber de otro debate muy importante, seguro no que les vamos a convocar. No puede haber, Miguel, no puede haber, no es viable un país que no tenga ni ahorro interno ni reservas. Entonces sí, son temas fundamentales que podemos pasarnos hablando una semana entera, pero hacia allá tiene que ir al Ecuador a un ordenamiento de la casa que está patas arriba, pero ahora la queremos poner de pie y la queremos hacer caminar. Bien, hay que confiar en la institucionalidad, pero las instituciones tienen que dar respuestas concretas que busquen fundamentalmente la solución de los acuciantes problemas de los ecuatorianos. Y en esa mirada está la Asamblea Nacional. Volveremos a hablar de estos temas. Muchas gracias a los asambleístas integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico, doctora Vilma Andrade, Francisco Jiménez de Creo y César Ron. Muchas gracias el aporte y muy buen día. Gracias. Gracias Miguel. Muchas gracias. Buenos días a todos. 7:25 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria en la revista de Opinión Democracia y ya volvemos para tratar de despejar cómo salir de este enredo para la designación de Contralor General del Estado y Defensor del Pueblo tan fundamentales en el Ecuador, con 3 invitados: el vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana, David Rosero, el ex procurador del Estado, doctor Gustavo Medina López, y el ex miembro del Consejo Transitorio, general Luis Hernández. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. Las activistas Jessica Jaramillo y Sara Serrano denunciaron ante el Tribunal Contencioso Electoral por separado a Jorge Yunda por posible infracción electoral muy grave al incumplir con su remoción. Santiago Guarderas planteó otra demanda ante el mismo organismo en contra de Jorge Yunda y los jueces que le otorgaron la acción de protección: Belén Domínguez, Raúl Mariño y Senia Vera. Este proceso se encuentra suspendido ya que Yunda solicitó la recusación del juez Ángel Torres.